aquí ya terminé la muestra. He hecho 30 puntos y más o menos 36, 37 hileras, 36. Ahora, sin cortar la hebra que da la madeja, voy a trasladar estos puntos vivos a este cable de goma para bloquearla. La ventaja de este cable es que se adhiere bastante bien a la aguja. La he probado con aguja de aluminio, la he probado con agujas de madera también y la verdad es que no he tenido ningún problema. Igual hay que tener cuidado para que no se suelte entre medias, sobre todo si es que lo estamos colocando en una prenda para mantener en espera ciertos puntos. Una vez que tengo la muestra, voy a colocarla en una superficie plana y voy a intentar estirarla de manera natural. He tejido esta muestra lo suficientemente grande como para medir 10 centímetros. Yo les dije que yo prefiero usar estas reglas sólidas en lugar de utilizar estas cintas métricas porque se pueden deformar y me puede alterar la medida de la muestra. Les había dicho que prefiero estas cintas tipo wincha, que son de un material más rígido y puedo medir mejor. Ahora mismo voy a usar la regla. Si yo estoy haciendo la muestra para conseguir la misma medida que el diseñador me indica en su patrón, es bastante complicado. Ya, primero porque es imposible que los patrones o los diseñadores tengan todas las tallas que se adapten perfectamente al cuerpo de todas las personas. Entonces, lo que yo suelo hacer y les voy a explicar ahora es adaptar mi tensión a alguna de las tallas que propone el diseñador en su patrón. Entonces, si yo estoy haciendo la muestra para tejer una prenda de un patrón, de algún diseñador, yo voy a contabilizar no 10 centímetros, sino voy a contar cuántos puntos me indica el patrón que deben tener esos 10 centímetros o 4 pulgadas, que es como trabajan la mayoría de diseñadores. Voy a contar esos puntos. Voy a coger, ¿se acuerdan el hilo de desecho que les dije que tenía aquí dentro de los materiales? Lo voy a utilizar para medir la longitud de la muestra. Inserto este hilo. Yo siempre prefiero que el hilo que voy a utilizar para medir los puntos de mi muestra, intento que sea de algodón o una fibra sintética, pero mercerizada, para que sea más suave cuando la coloque en mi muestra. Siempre el hilo de desecho que voy a utilizar para medir la longitud de mi muestra debe ser más delgado que el hilo que estoy utilizando para mi muestra. Entonces, lo primero que hago, imagínense que el patrón me dice que debo tener 21 puntos en 4 pulgadas o 21 puntos en 10 centímetros. Yo primero voy a colocar mi aguja o mido 21 puntos en la parte central. Puedo ayudarme de los alfileres que les había comentado, estos tipo T, para marcar mi inicio, desde dónde voy a empezar a contar. Fíjense que en mi muestra de tensión las V's se forman mirándome a mí o yo mirando las V's. Estos triangulitos no corresponden a un punto, sino parte del punto del lado izquierdo y parte del punto del lado derecho. Siempre tengo que ubicar las V's. Yo voy a empezar aquí. Esta fila de V's, ¿ven las V's? ¿Cómo se marcan? Esas son las V's del punto jersey o del punto derecho.
Yo no voy a introducir el pin o el alfiler en medio de esos puntos, sino antes de esos puntos. Solo para guiarme que ahí voy a empezar a contar los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aquí terminan mis 21 puntos y voy a colocar otro pin. En esta fila. Si se dan cuenta, yo le estoy colocando este pin al final de esa columna de las V's, no en el medio, al final. Aquí yo tengo los 21 puntos que el diseñador me dice que debo de tener en 10 centímetros. Una vez que yo tenga los pines, voy a medir, sin considerar el alfiler. Es decir, yo no voy a superponer la regla encima del alfiler, sino al costado, que es donde empieza el punto. Y voy a medir hasta donde acaba el alfiler, intentando siempre que la muestra esté en una superficie plana para que se me haga más fácil. Yo tengo 10.7. 10.7 centímetros. Esto yo lo voy a anotar en mi libreta de apuntes. Yo les voy a dejar un enlace en este vídeo con una tablita que yo utilizo y que me sirve para medir los puntos de mi muestra, en qué sistema estoy realizando la muestra, si es en pulgadas o es en centímetros. Y les voy a dejar una descripción de cada casillero. Pero básicamente la información que yo recojo en esta tabla es el número de aguja con la que tejí esa muestra, los puntos a considerar en la muestra. Esto es siempre que yo esté realizando un tejido de un patrón de algún diseñador. Otro dato importante que voy a recoger en esta ficha es la medida considerada en la muestra, ya sea en centímetros o en pulgadas. Luego voy a considerar los puntos por centímetro o pulgada. ¿Cuál es mi contorno de pecho o de busto? Aquí siempre voy a sumarle la holgura. Contorno de pecho más la holgura que yo deseo en ese suéter. El número de puntos para ese contorno. Pecho más holgura. Ahora les voy a explicar cómo desarrollamos esta tabla. Y lo último que considero es la medida del patrón en relación con la medida del diseñador. Ahora les explico mejor esto. Yo he utilizado para esta muestra una aguja del 5.5. Perdón, de 5 milímetros. Entonces coloco número de aguja 5 milímetros. Si quiero colocar el código en
en la información americana es aguja del número 8. Ojo, es número 8, no son 8 milímetros, son 5 milímetros y la aguja es del número 8 y me lo dice la propia aguja. No sé si se logra ver, pero las agujas tienen su descripción. Puntos a considerar del diseñador. En este ejemplo estamos asumiendo que el diseñador me pide 21 puntos en la muestra de 10 centímetros. ¿Qué tengo que considerar yo? Yo conté 21 puntos, pero a mí me da 10.7. En realidad, cuando yo cojo las medidas, yo cojo la medida de 3 partes diferentes de la muestra. Por eso es que tenía la aguja con el hilo de desecho. Yo voy a pasar por toda la columna, siguiendo la fila del pin que he colocado. Voy a pasar este hilo por toda la columna. Por eso les decía que tiene que ser un hilo más delgado para que no me altere el ancho de los puntos y que sea de contraste. Les dije, yo utilizo hilos acrílicos o de algodón mercerizado para que sea más suave al momento de pasar. Como es hilo de desecho, lo corto ahí. Lo mismo voy a hacer en esta otra columna. Sigo la línea del pin que coloqué como guía y voy a pasar la aguja por toda esa columna. Retiro el pin. Esto me va a servir de guía para yo poder medir 3 lugares diferentes de mi muestra. Corto este hilo. Hasta aquí yo no tengo los 10 centímetros que me pide el diseñador, pero sí tengo la cantidad de puntos que el diseñador tiene en 10 centímetros o 4 pulgadas. Entonces, coloco mi muestra nuevamente en la superficie plana y mido en la parte superior. ¿Cuánto tengo? Empiezo aquí. No superpongo la regla encima de la columna donde está el hilo, sino al costado donde está el punto. Y aquí tengo 10.6. Tengo 10.6 centímetros en la parte superior. En la parte central tengo 10.6 también. 10.6 centímetros en la parte central. Y en la parte inferior de mi muestra yo tengo 10.4. 10.4 centímetros en la parte de abajo. Estas son las medidas que yo tengo en la muestra con los 21 puntos en diferentes lugares del ancho total de mi muestra. Es importante porque yo tengo que sacar un promedio para considerar cuál es el ancho real de esos 21 puntos que yo estoy considerando en mi muestra. Entonces, compensando esto, a mí me daría 10.5 centímetros. 10.55 en realidad. Vamos a colocar, yo siempre utilizo 2 decimales. Luego les voy a explicar por qué. Entonces, tengo 10.55 centímetros en esos 21 puntos. ¿Cuántos puntos tengo por
centímetro. Divido 21 entre 10.55. Como estoy grabando con dos teléfonos, voy a intentar hacerlo desde mi reloj. 21 puntos entre 10.55 centímetros. Tengo 1.99 puntos, valga la redundancia, por centímetro. Es decir, en cada centímetro, yo tengo 1.99 puntos, menos de 2 puntos. Esto es importante. Me dirán, Paul, pero ¿cómo voy a considerar 1.99? ¿Qué hago? Dejo un punto incompleto, ¿cómo lo mido? Esto es simplemente para calcular cuántos puntos necesito en el total del contorno o en la parte más ancha de la prenda que voy a tejer. Puede ser, generalmente es la parte del pecho, del busto. Esto es considerando la holgura también. Si la parte más ancha son las caderas, esa es la medida que tendría que considerar como más ancha. ¿Cuál es mi contorno de pecho? Normalmente, sí utilizo esta cinta métrica para medir el contorno del pecho. Lo que yo suelo hacer para medir el contorno del pecho, voy a levantar un poquito, es pasar la cinta métrica por todo mi contorno y colocar 2 dedos debajo de la cinta. Esto lo hago a la altura de la parte más ancha de mi pecho. Usualmente es la altura de los pezones. Usualmente. Esto va a depender si tengo el busto un poco más abajo, un poco más elevado. Siempre tienen que medir el contorno del busto en la parte más ancha del pecho. Entonces, en mi caso, es a esta altura, coloco 2 dedos por debajo. ¿Por qué coloco 2 dedos por debajo? Yo no puedo medir exactamente mi medida del pecho sin considerar que usualmente cuando respiramos el pecho se infla. Estos 2 dedos que yo coloco debajo de la cinta para medir el contorno del pecho ya me está dando ese espacio que mi pecho necesita para respirar. Entonces coloco los 2 dedos por debajo y tengo un contorno de 97 centímetros. Anoto. Mi contorno de busto son 97 centímetros, pero tengo que agregarle la holgura. Usualmente a mí me gustan los suéter, dependiendo de lo que se va a tejer, ¿no? Si estamos tejiendo una prenda oversize, le daríamos más o menos unos 15-20 centímetros de holgura. Eso quiere decir que a cada lado van a ir por lo menos 10 centímetros, o un poco más tal vez. Si queremos una prenda que no tenga mucha holgura, pero que no me quede apretada al cuerpo, unos 5 o 6 centímetros podría ser. Yo lo mido más o menos unos entre 5 y 10 centímetros, dependiendo de la prenda. Vamos a colocarle que sean 10 centímetros. Si yo quiero una prenda ceñida al cuerpo, coloco la medida exacta que medí en el contorno del busto o del pecho. Sin embargo, si yo quiero una prenda muy entallada, tipo top o una blusa muy pegada, porque quiero lucir la figura o lo que fuese, tengo que restarle holgura. Ahí hablaríamos de holgura negativa. Todo va a depender de lo que estemos tejiendo. Yo voy a tejer un suéter. El suéter no lo quiero oversize, no lo quiero muy holgado. Tampoco quiero que me quede pegado al cuerpo. Entonces le voy a dar una holgura de 10 centímetros. Esto quiere decir que mi medida de contorno total son 107 centímetros. ¿Cuántos puntos debo montar yo
para llegar a 107 centímetros? ¿O cuántos puntos yo debería tener, mejor dicho, en la parte más ancha del suéter para llegar a 107 centímetros? Hacemos el mismo ejercicio. Vamos a multiplicar 107 centímetros por la cantidad de puntos por centímetros que habíamos calculado, que es 1.99. Perdón. 107 por 1.99. Yo tendría que montar 212.93 puntos. Como no puedo montar 212.93, yo decido si lo redondeo a 212 o a 213. Tengan en cuenta esto. Yo voy a colocar 213 puntos. Pero esto lo tienen que tener en cuenta porque de aquí hacia abajo probablemente vaya a tejer recto. Al final los suéteres suelen tener una pretina. Yo voy a tomar esta decisión en función si voy a tejer una pretina de 2×2, de 1×1, de 3×2. Va a depender. Si yo necesito una pretina de 2×2, yo tendría que terminar con un número par y además múltiplo de 4. Y eso lo tengo que tener en consideración para saber si voy a aumentar más puntos o voy a reducir puntos, sabiendo que tengo 10 centímetros de holgura. Que le reste un punto no va a hacer gran diferencia en todo el contorno del busto. Entonces, de momento yo todavía no voy a tomar esas decisiones, así que voy a colocar la medida final que debería tener en el contorno de busto. ¿Por qué hago esto? Porque luego yo tengo que identificar, según mi medida, acuérdense que en este hipotético caso el diseñador tenía 21 puntos en 10 centímetros y yo tengo 21 puntos en 10.55 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ubicar en alguna de las tallas del patrón la medida que realmente me va a calzar para estos 107 centímetros, sabiendo que mi tensión es distinta a la del diseñador. O sea, probablemente yo tejo un poquito más apretado que el diseñador y por eso necesito más puntos para llegar a los 10 centímetros, o tejo más suelto, mi tensión es más suelta que la del diseñador y por eso tengo menos puntos de lo que tiene el diseñador en esa medida. Eso va a depender de la tensión de cada uno. Yo en este ejemplo aparentemente tejo un poco más suelto que el diseñador. Por eso es que a mí en 10 centímetros me da menos de 21 puntos, mientras que al diseñador le dan 21 puntos en 10 centímetros. Ojo, las medidas de los patrones se suelen dar con la muestra bloqueada. Al yo bloquear esta muestra, probablemente se estire un poquito más. Eso quiere decir que probablemente ya no termine con 21 puntos en 10.55 centímetros, sino probablemente yo termine con 21 puntos en 9 centímetros, 9 centímetros y medio, dependiendo de cuánto se estire esta fibra al momento de bloquearla. Ese es otro punto importante a considerar y que van a tener en la tabla que les voy a dejar como enlace en la descripción del vídeo, porque yo suelo medir la muestra y empecé este vídeo diciéndoles que medimos la muestra antes y después del bloqueo. Yo aquí pongo el dato antes del bloqueo y voy a poner las mismas medidas después del bloqueo. Sobre todo, ¿en qué va a incidir después del bloqueo? ¿Cuántos centímetros tengo en esos 21 puntos después de bloquear la muestra? ¿Cuántos puntos ahora me da por centímetro según mi muestra luego de bloquearla? ¿Y cuántos puntos tendría que montar según esta nueva referencia?
Ahora estamos haciendo el ejercicio antes de bloquear la prenda, la muestra, perdón. Cuando la bloqueemos, vamos a hacer el ejercicio después de bloquearla para ver cómo varía esta información. Algo que necesito que tengan en cuenta es que las matemáticas son imprescindibles para el tejido, sobre todo para adaptar correctamente mi medida a la medida del diseñador o a alguna de las medidas de las tallas que propone el diseñador en ese patrón. No le tengan miedo a las matemáticas, no son complicadas para el tejido. Yo sé que en el colegio o en la escuela nos enseñaron la regla de 3 simples, factores, proporciones y una serie de cosas que de repente les pasa igual que a mí. En el colegio yo no entendía para qué me enseñaban esas cosas. Pero relacionándolo al tejido, y si hubiese tejido yo de pequeño, me hubiese encantado que me explicasen la regla de 3 simples para yo entender cómo adaptar la talla o mi medida a una de las tallas de un diseñador. Pero es así de fácil. Yo también les voy a dejar en el documento que les voy a cargar una fórmula bastante práctica para poder hacer estos cálculos, sobre todo de la relación de mi tensión respecto a la del diseñador para saber qué talla debería elegir. La fórmula es bastante sencilla. Yo voy a colocar para saber, imaginémonos que estas son las medidas de mi prenda o de mi muestra ya bloqueada. Ahora yo tengo que decidir cuál de las tallas del diseñador debería elegir para que me quede como yo quiero, con 107 centímetros, sabiendo que mi tensión es distinta a la del diseñador. Aquí es casi similar, pero si a mí me hubiesen dado estos 21 puntos en 9 centímetros, ya es bastante diferencia, que seguramente es lo que va a pasar cuando bloquee yo la prenda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar yo? Tengo que colocar mi medida en puntos por centímetro o por pulgada según lo que yo haya medido, 1.99, y lo voy a dividir entre la misma medida que tiene el diseñador también por centímetro. Yo sé que él tiene 21 puntos en 10 centímetros, porque me dice en el patrón que en 10 centímetros la muestra debería tener 21 puntos. Yo divido esos 21 entre 10 y me da 2.1. Entonces voy a dividir mis puntos por centímetro entre los puntos por centímetro del diseñador. Y esto me va a dar una relación en proporción de mi tensión respecto a la del diseñador. Y esto lo voy a multiplicar por mi contorno de busto o de pecho más la holgura que había decidido, 107 centímetros. Entonces hacemos el ejercicio. Nuevamente cojo la calculadora y divido 1.99 entre 2.1 igual 0.94. Quiere decir que mi relación en proporción con la muestra del diseñador es 94% o 94.7%. Esta división, mis puntos por centímetro entre los puntos por centímetro del diseñador, lo multiplico por el contorno de busto considerando la holgura que yo quiero, que son 107 centímetros. Y me da 101.39. 101.39. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que buscar entre alguna de las tallas que tiene el diseñador la medida de contorno de alguna de las tallas que esté cerca de 102 centímetros. Es verdad, mi contorno de busto más holgura son 107,
Esto no quiere decir que cuando yo teja esa talla voy a terminar con 102 centímetros. Esta es la relación de mi tensión con la del diseñador y para yo llegar a 107 tengo que elegir una talla del patrón que se acerque al 102. Puede que yo encuentre una talla dentro del patrón que tenga 100 y de 100 pase a 120 centímetros. Yo ahí decido si mi relación con el diseñador me da 102 centímetros, o sea, es como si el diseñador tejiese con su muestra de tensión esta prenda de 102 centímetros que para mí son 107 centímetros. Yo veo que de la talla 2, por ejemplo, pasa de 100 a la talla 3 a 120, yo decido y digo, 120 se excede en 18 centímetros de lo que yo necesito. Me parece que me va a quedar muy holgada. Entonces decido quedarme con la de 100 centímetros. Y es así como voy a elegir la talla del patrón que desee tejer. Es un poquito complicado, pero pónganlo en práctica. Voy a compartirles una información bastante más práctica para que no se enreden con estas matemáticas, porque en internet hay todo. Y el internet y la tecnología se ha creado para facilitarnos la vida. Así que ahora les voy a mostrar cuál es la página que también pueden utilizar para comparar su medida de tensión respecto a la del diseñador. La página se llama Knitter's Kitchen y es una página sumamente práctica. Está en inglés, pero les voy a explicar cómo utilizarla para hacer lo mismo que les he explicado con estas fórmulas medias raras directamente en esta tabla. En la primera parte yo voy a colocar los puntos que el diseñador tiene en 10 centímetros o 4 pulgadas. Luego voy a colocar los puntos a los que yo llegué en 10 centímetros, que en mi caso me daban 19.9, haciendo la conversión del 1.99 puntos por centímetro de mi muestra, lo multiplico por 10 y me da 19.9 puntos. ¿Cuál es la medida de mi busto en centímetros o de mi pecho considerando la holgura? 107 centímetros. No voy a considerar la parte de pulgadas porque no me interesa. Y si se dan cuenta, aquí me dice que yo tengo que elegir una talla de 101 centímetros, que es casi lo que a mí me dio con la fórmula. A mí me dio 102, según la tabla 101, que deben ser por los decimales. Así que para que no se compliquen con la fórmula, esto era para que entiendan cómo se calcula las proporciones de mi muestra de tensión respecto a la del diseñador. Ya existe esta página que también se la voy a dejar en la descripción de este vídeo, el enlace de esta página, para que simplemente coloquen los puntos a los que llegó el diseñador, los puntos a los que yo llegué en 10 centímetros, el contorno de mi pecho o de la parte más ancha de la prenda que quiero tejer y me va a decir cuántos centímetros debería tener la talla que yo elija en ese patrón. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Pues voy a dirigirme al patrón y ubicar en la sección donde estén todas las medidas del contorno de busto, si es la parte más ancha que estoy considerando, cuál llega o se acerca a esos 101 o 102 centímetros según lo que hayamos calculado.
Espero que no los esté mareando con esto, pero pónganlo en práctica y practicándolo, valga la redundancia, se van a dar cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece.